Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Mucha gente turulata en el día de hoy con las palabras del presidente de la República y mucha gente confundida con lo que está pasando en Puerto Rico y lo que pueda o parece que creen ellos que pasa en la República Dominicana. Son dos cosas muy diferentes, pero muy diferentes, absolutamente opuestas, totalmente, diametralmente opuestas. Porque, para que recordemos, Puerto Rico fue víctima de dos huracanes que impactaron, unos más que otros, Irma y María. Creo que María fue el más grave, si mal no recuerdo, que dejó a Puerto Rico devastado en muchísimos aspectos. Su economía sumamente afectada, su infraestructura sumamente afectada también. Y desde luego Puerto Rico entendió que tendría una mayor ayuda de parte de su amo, de parte de su amo, de su dueño más bien, de su dueño, que son los Estados Unidos desde el 1898. Desde 1898, hace 121 años casi. Hace 121 años que Estados Unidos es dueño de Puerto Rico. Se apropió de esa isla del arco del Caribe, del archipiélago de las Antillas Mayores. Se apropió, se la arrebató a España, se la quedó y se quedó también con Guantánamo, un pedazo de Cuba desde entonces, que está ahí atrapado también, convertidos los dos territorios en bases militares de los Estados Unidos. Puerto Rico, por más que usted vea, es una base militar de los Estados Unidos. Es lamentable, uno lo dice con dolor, puesto que uno conoce la historia de Puerto Rico, uno conoce del esfuerzo de Eugenio María de Hostos, del esfuerzo de Betances, uno conoce de los esfuerzos de los libertadores puertorriqueños de todas las épocas, de todas las décadas. Uno conoce de la muerte, de la desaparición, de la extinción más bien de Pedro Albizu Campos, confinado en una cárcel hasta que se pudrió allí de tuberculosis o no recuerdo qué enfermedad. Uno recuerda toda esa lucha de Puerto Rico y uno siente tristeza por cómo ha sido o se ha pretendido incluso destruir al paso del tiempo la identidad de ese pueblo, una identidad que es la identidad de los pueblos caribeños, pueblos marcados por la influencia española, la influencia mínima, aunque sea indígena, de los taínos sobre todo, y particularmente la influencia, la presencia africana, de los esclavos africanos en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestros pueblos, y ese contacto que ha sido el que creó el Caribe, y esa lucha creó todo el Caribe nuestro, esa frontera imperial, como la llamó Juan Bosch, porque efectivamente aquí en este Caribe coincidían todos los imperios. Coincidía el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés, el imperio belga. Aquí cayeron todos. Todos los imperios estuvieron por aquí y aquí convergían todos en su lucha, en su guerra de rapiña, por quedarse cada uno con un pedazo del pastel que tenía el otro, que era España, que era el que más tenía, desde luego. Y el resultado lo conocemos, ahí que tenemos a nuestro querido Puerto Rico,
que esperaba una ayuda mayor después del paso de María y de Irma, y que lo que tuvo fue realmente más abandono. Desde entonces Puerto Rico atraviesa por una crisis económica muy grave, muy seria, una crisis económica que desde luego se ha convertido en una crisis social con ribetes políticos, porque ahora intenta deponer al presidente, al gobernador, porque no es un presidente, es un gobernador, un gobernador, digámoslo así con las palabras que hay que decirlo. Al gobernador Rosselló, aunque mucha gente de estos periódicos hablan de presidente. Al presidente Donald Trump, ese sí es presidente, que es jefe del Estado norteamericano llamado Estados Unidos de América. ¿Entiendes? Nombre fantasioso, dicho sea de paso, porque además América somos todos. América no son los Estados Unidos. América no es ese pedazo, América era todo el continente. Lo que pasa es que la vocación imperial de los Estados Unidos le llevó a darse la idea de que ellos serían los dueños de toda la América, y por lo tanto tenían que comenzar por ponerse el nombre. Y eso hicieron sus fundadores, ponerse ese nombre, Estados Unidos de América, porque la idea era adueñarse de toda la América que había sido posesión española y que había sido en algunos casos posesión francesa, posesión inglesa, posesión belga, holandesa, porque todos tuvieron aquí un pedazo en su momento. De ahí ese mosaico lingüístico que se habla en todas las islas del Caribe, sobre todo, el papiamento aquí, etcétera, etcétera, que se habla en Curazao, en todas esas islas, que se hablan algunos dialectos que no se hablan en otras regiones caribeñas. Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Hay una crisis económica grave, un pueblo puertorriqueño pues confundido, como siempre ha estado, o casi siempre, un pueblo sobre todo hambreado, falta de trabajo, pero con la riqueza sumamente concentrada en un grupito, que es el grupito, desde luego, que le es fiel a Estados Unidos, y desde luego es un modelo que ha entrado en crisis. Ya veremos en lo que va a parar, pero nada que ver con República Dominicana, absolutamente nada que ver. La República Dominicana de hoy, la República Dominicana que en 7 años ha levantado el presidente Danilo Medina, es un país próspero en términos de lo que quiere decir crecimiento económico, un país donde se está distribuyendo la riqueza, donde hay mayor distribución de la riqueza cada vez a través de la jornada escolar de tan extendida, a través de servicios como el 911, a través de servicios como la titulación de tierra, que no le cuesta un solo centavo a nadie. Nadie paga un solo centavo por un título de propiedad de los que ha entregado el presidente de la República. Es una República Dominicana con inversión extranjera que no cesa, dicho sea de paso, con un turismo que en los últimos 7 años pues, ha crecido en alrededor de 3 millones más. Llegamos con 3,5 millones, menos de 4 millones de turistas, y estamos en 6,5 millones, rumbo a los 7 millones. Y desde luego, si los malos dominicanos que andan regados por ahí no le hacen daño al turismo, si estos malos dominicanos que andan tratando de sacar provecho y tratando de crear crisis donde no la hay, pues nuestro turismo continuará creciendo porque nosotros estamos ahora acudiendo a nuevos mercados emisores de turistas. Estamos acudiendo a los nuevos mercados emisores de turistas, como lo es el mercado chino,
como lo es el mercado ruso y como lo son otros tantos mercados, el mercado europeo, que estamos tratando de que cada vez más turistas de diferentes partes del mundo vengan a la República Dominicana, al mismo tiempo que continúan viniendo los que ya antes venían y de los mismos lugares que ya antes venían, Estados Unidos entre ellos, América del Sur, Argentina, por ejemplo, con mucho turismo argentino, y así de muchos lugares de esa América del Sur y de esa América nuestra América como la llamaba José Martí. Nada que ver la crisis de Puerto Rico con la situación en República Dominicana, donde tenemos un país absolutamente estable, con una estabilidad envidiable para cualquier país. Un país con crecimiento no solamente económico, sino además institucional, porque el esfuerzo y los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno para tener un país cada vez más organizado, más confiable, con menos corrupción cada vez a nivel del Estado, un país con una estabilidad como esta, pues es un país que convoca a la inversión extranjera, porque tenemos estabilidad no solamente política, la hemos tenido, a pesar de los desorejados que andan por ahí, faltándole el respeto al presidente de la República, faltándose el respeto a ellos mismos, faltándole el respeto al país y tratando de crear situaciones anómalas, tratando de dañar la inversión extranjera y tratando de dañar el turismo. A pesar de todo eso, nosotros tenemos un país estable, económicamente muy estable, con crecimiento, con baja inflación, inversión extranjera y sobre todo con un empuje en lo que es la inversión nacional, que hay que verlo. Los sectores de la economía son optimistas, se manifiestan optimistas.